Hola, mi nombre es Hugo Ernesto Gasparino Mendoza y vamos a resolver un problema referente al tema de teorema de Green. Nos dice, comprueba el teorema de Green para la integral de línea sobre c de 2x cúbica y de x más x cuadrada más y cuadrada de y, donde c es el arco de parábola x igual a y cuadrada, de 0,0 a 4,2, y de los segmentos de recta de 4,2 a 0,2 y de 0,2 a 0,0. Muy bien. Empezamos diciendo las hipótesis que se debe satisfacer para que el teorema de Green sea válido. En primer lugar, C debe ser cerrada, es decir, que los extremos deben coincidir. Suave a trozos, es decir, que contiene una unión finita de curvas suaves. Simple, que no haya autointersecciones, como sería esto. Y recorrido en sentido antihorario, es decir, sea positivo. Si se cumple con esto, entonces el teorema de Green será válido aplicarlo. Entonces, en un primer momento definimos a las funciones p y q, donde p de xy va a ser igual a 2x cúbica y q de xy va a ser igual a x cuadrada más y cuadrada. Ahora, recordando lo que el teorema establece, este nos dice que la integral de línea sobre c de p de x más q de y va a ser igual a la doble integral sobre la región D de la parcial de q con respecto de x menos la parcial de p con respecto de y diferencial de área. Como nosotros queremos comprobar esto, entonces lo que tendremos que comprobar es que esta igualdad es verdadera. Para ello, vamos a realizar en un primer momento la integral de línea y después pasaremos a realizar la doble integral. Entonces, calculamos la integral de línea, donde tendremos que encontrar una parametrización de la curva C. Pero esta parametrización no solo va a ser tomada de una curva sola, ya que como vimos en el problema, o como se nos dijo, este va a estar conformado por tres curvas diferentes, a saber C1 que va a corresponder a la parábola, C2 que va a corresponder al segmento de recta y C3 que va a corresponder al siguiente segmento de recta. Así nuestra integral de línea de C va a estar conformada por la suma de las integrales de línea de cada una de estas curvas. Muy bien, de esta manera es como se vería nuestra curva C. Vemos cómo entonces C1 es como la que la definimos, el arco de parábola que va desde 0,0 a 4,2, definida por la función x igual a y cuadrada. C2 va a ser el segmento de recta que va de 4,2 a 0,2 y C3 va a ser el segmento de recta de 0,2 a 0,0. Muy bien. Notemos entonces que tendremos que encontrar una parametrización para cada una de estas curvas. Para C1 sería buena idea definir a y igual a t. ¿Por qué? Porque entonces nuestra ecuación R1 de t se vería como t cuadrada, t, con t desde 0 a 2. Para comprobar esto, nosotros vamos a definir, por ejemplo, a t igual a 0 y vamos a evaluar en R1 de t. Si t vale 0, entonces aquí sería 0,0, que nos encontraríamos aquí. Si t vale 1, sería un 1,1, es decir, nos encontraríamos aquí. Y si t vale 2, finalmente, sería 4,2, es decir, esto. ¿Y cómo se está moviendo esto? De acuerdo al aumento del parámetro, vamos viendo que se va moviendo de esta manera como lo hemos marcado. Entonces es correcta esta parametrización. Debemos encontrar ahora el vector tangente porque en nuestra ecuación antes dada tenemos a los diferenciales. Por ello encontramos al vector tangente R1' de t, que va a ser 2t,1. Y de esta manera nosotros ya habríamos acabado con la curva 1. Ahora pasamos a la curva 2 dada por el segmento de 4,2 a 0,2. Una buena parametrización sería la siguiente. R2 de t igual a 4 menos 4t,2, con t desde 0 a 1. Volvemos a comprobar esta parametrización. Cuando t vale 0, evaluado en R2 de t, va a ser 4,2, es decir, aquí. Cuando t vale 1, sería 0,2, es decir, hasta acá. Y vemos cómo se ha movido en esta dirección. Correcto. Así pues, calculamos el vector tangente, R2' de t, que va a ser menos 4,0. Y eso sería todo para la curva 2. Para la curva 3, tendremos que será el segmento de 0,2 a 0,0. Una buena parametrización sería R3 evaluado en t igual a 0,2 menos 2t, con t que va desde 0 a 1. Volvemos a comprobar. T igual a 0 evaluado en R3t sería 0,2. T igual a 1 sería 0,0, es decir, aquí. ¿Y cómo nos fuimos? En esta dirección.
Entonces vemos cómo se forma esta curva correctamente y así pues nuestro vector tangente sería R3' de t igual a 0, menos 2. Muy bien. Llegados a este punto, nosotros ya podríamos comprobar si la curva C es válida para el teorema de Green. En primer lugar, ¿es cerrada? Pues sí, porque contemplando toda la curva, inicia aquí, igualmente termina aquí. Ahora, suave a trozos, pues sí tiene unión de curvas C1, C2 y C3. Es simple, sí, no tiene autointersecciones. Y si es recorrida en sentido antihorario, pues sí, aquí el sentido que están tomando estas flechas son en sentido antihorario. Por lo tanto, el teorema de Green es válido para esta curva. Continuamos entonces. De esta manera definimos que ahora nuestra integral de línea sobre C de P de X más Q de Y, sustituyendo todo lo que conocemos, sería para, por ejemplo, la curva 1, vamos a hacerla, sería los límites, que sería cómo se mueve el parámetro t, que en este caso 0 a 2, p evaluado en R1 de t por x1' de t de t, más q evaluado en R1 de t, R1 de t evaluado en q, por y1' t de t. Esto sería para la curva 1. Siguiendo con la curva 2, el parámetro se mueve de 0 a 1, entonces límites de 0 a 1, R2 de t evaluado en p, x2' de t de t, más R2 de t evaluado en Q, Y2' de t de t, y lo mismo con la siguiente curva. Muy bien, entonces una vez ya evaluando R1, R2 de t y R3 de t en P y Q, resulta entonces la siguiente integral, donde, por ejemplo, para la curva 1, tenemos que el parámetro, que la función P nos dice 2x cúbica Y, que sería 2x, que en este caso R1 de t valdría t cuadrada, 2x al cubo, t cuadrada al cubo, por y que vale t, por el diferencial de, o bueno, x1' de t, que en este caso vale 2t, más por, bueno, agregando el diferencial de t, más ahora R1 de t evaluado en q, que va a ser x cuadrada más y cuadrada, que sería t cuadrada al cuadrado más t al cuadrado por y1' de t, que sería 1. Y lo mismo hacemos con las siguientes. Para entonces obtener esta expresión ya un poco más simplificada, seguimos simplificando. Aquí aplicamos ya aquí un cambio de variable para que la integral sea más fácil. Aquí la empezamos a resolver y ya reescribiendo las integrales, recordemos en calcular nuestros nuevos límites al hacer un cambio de variable. Y entonces ahora nuestra integral se vería de esta manera. Nosotros ahora ya integramos por separado en cada una y evaluamos en sus límites. Vemos cómo ahora los límites van a ser negativos porque ahora al evaluar en los nuevos límites vamos a tener que el límite inferior va a ser 4 y 2, entonces va a ser evaluado desde 0 a 4 o desde 4 a 0 más bien y desde 2 a 0, y entonces ya resolvemos todo esto y nos va a quedar que la integral de línea va a ser igual a menos 992 sobre 45. Este es el primer resultado que ahora, una vez obteniéndolo, tenemos que comprobar en el teorema de Green, calculando ahora la doble integral de D. Muy bien, entonces obtenemos en un inicio ahora la región D, donde para obtenerla tendremos que será igual, recordemos esta es nuestra curva C, aquí tenemos nuestro arco de parábola, nuestros dos segmentos, es decir, esta va a ser nuestra C, todo esto, todo esto, todo esto, y nuestra curva D y nuestra región D va a ser la que está contenida en la curva. Leyéndola de manera horizontal o en líneas horizontales, recordemos lo que hemos visto en los cursos, aquí tenemos que x se va a mover desde 0 hasta y cuadrada, y y se va a mover desde 0 a 2. Ahora calculamos las parciales que son necesarias en nuestra integral, donde sería la parcial de q con respecto a x, que sería 2x, y la parcial de p con respecto a y, que sería 2x cúbica. Y ahora sí, conociendo todo esto, armamos nuestra integral. Así pues, nuestra integral se vería de la siguiente manera. Aquí colocamos los límites antes calculados, 0 a 2, 0 a y cuadrada. Nuestras parciales, 2x menos 2x cúbica, y nuestra diferencial de área dada por d de x, d de y. Resolvemos la integral como lo sabemos realizar. Resolvemos, evaluamos por último y obtenemos el mismo resultado. Menos 992 sobre 45.
Así pues, finalmente comprobamos entonces cómo si el teorema de Green se cumple para esta curva. Se cumple porque, recordemos, la integral de línea de p de x más q de y va a ser igual a la doble integral de d de la parcial de q con respecto a x menos la parcial de p con respecto a y de diferencial de área. Vemos cómo los dos nos dieron lo mismo. Entonces, nuestro problema aquí ya terminaría. Ya hemos comprobado lo que nos solicitaba y eso sería todo. Muchas gracias.